Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Continuamos con el listado de clases por internet, ¿no? En el curso de biología. Nos quedamos en la clase pasada, principios de la bioquímica, cuarto de secundaria, capítulo 2, página 16 de la guía de su libro. Ahí nos hemos quedado. Había que llenar. Ya pusimos el cuadrito, todos los principios de la bioquímica. Explicamos algo, más no se puede porque el peso de la grabación y para que llegue al código y a sus manos demora horas, entonces hay que hacerlo concreto, casi superficial. Por eso no es conveniente esta forma de dictar la clase. Ya en físico será mejor. Página 16, guía. Comenzamos de una vez. Entonces ponemos aquí, la primera pregunta dice, trabajando en clase, página 16, y se llama trabajando en clase, ¿ya? No haya dudas. Después que no entendí, que no lo hice, o que no sé, señores, ahí está, bien explicado. Trabajando en clase. Y dice la primera pregunta, 1, ya está, comenzamos. Dice, las biomoléculas se forman a partir de los bioelementos. Las biomoléculas, ¿no? Vida, vida, moléculas, ¿no? Son el compuesto, ¿no? Entonces acá tenemos, y los bioelementos uno solo, ¿no? Moléculas compuesto pues más de un elemento, y bioelementos, vida de un solo elemento. Ya, comenzamos. Las biomoléculas se forman a partir de los bioelementos. Entonces le ponemos, dice poner verdadero o falso. Verdadero. En su rayita así, verdadero. Ya está. Vamos a la B. Son varias preguntas. La 1 tiene varias preguntitas para llenar ahí. Vamos a la B. Acá le vamos a poner, perdón, no le pongamos 1, le vamos a poner A. Vamos a la B. Dentro de la 1. La 1 tiene así, 1. Y ahí tiene A, B, C, D. Ya, me dejo entender. Ya, A, B. Los ácidos nucleicos son ejemplos de biomoléculas orgánicas. Los ácidos nucleicos son ejemplos de biomoléculas orgánicas. Leyendo la teoría de tu guía, es la B también. Es verdadera la B. A ver. La B. Los ácidos nucleicos son ejemplos de biomoléculas orgánicas. Verdadero. Listo. Vamos a la C. La C dice, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son elementos microconstituyentes. Falsos, son primarios, son básicos. Entonces ponemos falso. La C es falso. Listo, estamos llenando ya. Vamos a la D. Los alimentos son la principal fuente de bioelementos. Los alimentos son la principal fuente de bioelementos. Verdadero. Entonces la D. Verdadero. Vamos a la E. ¿Qué dice la E? El fósforo y el azufre son bioelementos macroconstituyentes. Macroconstituyentes. Claro. Es verdadero. Entonces ponemos verdadero. F. ¿Qué dice la F? Entonces dice la F. El cloro es el principal anión extracelular. Un paréntesis. Como decíamos, la F, estamos analizando. El cloro es el principal anión extracelular. De acuerdo a nuestra teoría de nuestro texto, sí es verdadero. Listo. Vamos, FG. Vamos a la G. ¿Qué dice la G? El sodio, Na, es el principal catión intracelular. El sodio es el principal catión intracelular, dice nuestro texto. Miramos, analizamos, es verdadero. Listo. GH. Ya está, GH. El magnesio es el elemento presente en la molécula de clorofila. El magnesio es el elemento presente en la molécula de clorofila. ¿De acuerdo al texto? Sí, verdadero es. Entonces, verdadero. Ahí está. H. Muy bien. Entonces, vamos a poner, esta es la 1, con sus
Alternativas y respuestas A, B, C, D, E, F, G, H. Ahora nos vamos a la 2. Recién vamos a la pregunta 2. Hemos terminado la 1. La 2 dice completa. También tiene A, B, C. Ya está listo. A. ¿Y qué dice? Un ejemplo de es el agua, mientras que las proteínas son ejemplos de. Entonces, analizando, un ejemplo de molécula es el agua. ¿Por qué? Porque es H2O, pues. H2O, ¿no es cierto? 2, valencia 2. Esto es así. No se olvide. Así. Pero cuando los combinamos para formar, son elementos, cada uno con su valencia 1 y 2. Pero si los volvemos molécula, los juntamos, entonces el 2 pasa al hidrógeno y la valencia del hidrógeno pasa al oxígeno. Entonces acá ya no se pone, pues. Por eso es H2O, molécula. Listo, entonces, ya respondemos. Un ejemplo de molécula es el agua, mientras que las proteínas son ejemplos de biomoléculas, mientras que las proteínas son ejemplos de biomoléculas. Vida, moléculas, unión, ¿no? Las proteínas producen vida, pues. Entonces, ponemos en el primer casillero, acá, hay uno para llenar, ahí se le pone molécula. Vamos llenando, vamos llenando. En el otro casillerito que hay para llenar, biomolecular. Biomolecular. Ya está llenado los espacios de la A. Vamos a la B. Y si lo vamos a leer, dice así. Un ejemplo de molécula es el agua, mientras que las proteínas son ejemplos de biomoléculas. Ya está. Llenado la A. Vamos a la B. Dice también es para llenar. Son preguntas para rellenar. B. Él dice. Se concentra en los huesos y dientes. Su déficit en los niños puede causar. Ya. Entonces, ¿cuáles son esos en los huesos? El calcio y el fósforo, pues. Entonces, calcio y fósforo. Ya está. Calcio y fósforo. Se concentran en los huesos y dientes. Su déficit en los niños puede causar raquitismo, osteoporosis. Raquitismo. Vamos llenando. Raquitismo, osteoporosis. Ya está, ¿no? ¿Qué es el raquitismo? Bueno, todo delgado, desnutrido. ¿Y qué es osteoporosis? Son huequitos que se vuelven como la piedra pómez o la esponja. Los huesos pierden su textura, pierden su fortaleza. Es bien peligroso esas enfermedades. Vamos a la C. ¿Qué dice la C? La C dice, a ver, él es el principal, vamos a ver, es el principal anión extracelular, interviniendo en el equilibrio hídrico, mientras que el potasio es pues hay que rellenar ahí los espacios vacíos. De acuerdo a lo que estamos leyendo en su textito, vamos a poner acá, ahí en su texto, entonces ponemos en su texto, dice, esta es la C en la 2. Entonces ponemos el sodio, ahí va a ir el sodio, Na, ya llenamos un espacio. Es el principal anión extracelular interviniendo en el equilibrio hídrico, mientras que el potasio es el catión más abundante en el interior de la célula. El catión es el catión. Catión. Ya está. Es el catión, así dice, más abundante en el interior de la célula. Más abundante en el interior de la célula. En el interior de la célula. Háganlo caber. A veces no hay mucho espacio, pero hay que hacerlo caber. Vamos a la D. A, B, C, D. ¿Qué dice la D? La está formado por individuos de diferentes especies y recibe el nombre de. Ya.
de acuerdo al análisis que hacemos, entonces D será la materia. Está formada por individuos de diferentes especies y recibe el nombre de, a ver, bioelementos. Ya está. Ahora dice, continúa. La E, primero vamos a llenar la D. Entonces, materia y bioelementos. Entonces, materia y en el otro espacio, bioelementos. Así lo llenamos. Entonces, la D queda contestada. La materia está formada por individuos de diferentes especies y recibe el nombre de bioelementos. Correcto. Ya está. Vamos a la E. ¿Qué dice la E? La E dice, los bioelementos primarios, también llamados, dice, así, los bioelementos primarios o también llamados se clasifican en, ya está. Entonces hay que llenar, hay un espacio, ahí intermedio y otro más, dos espacios hay. Entonces dice, los bioelementos primarios o también llamados, dice, hay que llenar eso. A ver, una pausita. Ya, dice, repetimos entonces la preguntita ahí. Dice, los bioelementos primarios o también llamados organógenos, así se llaman, organógenos. Ya, leyendo la guía, ahí se encuentra. Organógenos, muy bien. Se clasifican en, se vuelve a llenar, básicos y complementarios. Básicos y complementarios. Vayan llenando. Básicos y complementarios, ¿correcto? Ya está. Muy bien. A ver, una pausita, voy a borrar. Muy bien, jóvenes, continuamos. Vamos a la F. La F que dice, los bioelementos secundarios o también llamados, a ver, se caracterizan porque se localizan en menor proporción dentro de la materia viva y se dividen en, allá, los bioelementos secundarios o también llamados oligogénicos. Oligogénicos, así se escribe. Oligogénicos. Listo, oligogénicos, ¿ya? Ahora, ahí hemos llenado un espacio en la F. Y la otra dice, se localizan en menor proporción dentro de la materia viva y se dividen en macro y micro constituyentes. Macro grande y micro pequeño. Entonces, en el otro espacio, macro y micro constituyentes. Y micro constituyentes. Ya su mismo nombre dice grande y pequeño. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. Ya hemos terminado entonces con la 2. Solo tiene hasta la F. Vamos a la 3. La pregunta 3. Esta es la 2, ¿no? Que venía A, B, C, D, E, F, ya. Es la 2. Entonces, vamos ahora a la 3. ¿Y qué dice la 3 en su libro? Son aquellos bioelementos que se encuentran en menor cantidad. ¿Cuáles son los que se encuentran en menor cantidad? Cloro, sodio, hidrógeno. La B, oligoelementos. C, organógenos. D, primarios. Es la C, organógenos. Entonces, la C. Vamos a la 4. La 4, ¿qué dice? Son considerados elementos primarios básicos. Son considerados elementos primarios básicos. De acuerdo al cuadrito que hicimos la vez pasada en su cuaderno y que también está en la guía. ¿Y cuál es? Carbono, hidrógeno, fósforo y azufre. El otro es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El otro es carbono, o sea, la C, carbono, hidrógeno, sodio. Y la D, carbono, potasio, fierro y azufre. Bueno, me quedo con la A porque eso es lo que dice nuestra teoría. Carbono, hidrógeno, fósforo y azufre. Es la A. La 4 es la A. Vamos a la 5. ¿Qué dice la 5? Los siguientes elementos son considerados oligoelementos. ¿Pero cuáles son, pues?
A, carbono, sodio, potasio. B, hidrógeno, sodio y potasio. C, sodio, cloro y magnesio. D, magnesio, cloro y sodio. E, hidrógeno, fósforo y azufre. Es la A, carbono, sodio y potasio. Es la A. Vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? Son elementos microconstituyentes. Son elementos microconstituyentes. Son los pequeños. Entonces será el fierro, el zinc y el cobre. ¿Por qué? Porque los otros que están arriba, A, fierro, cobalto y cloro, no. B, manganeso, bromo y magnesio, tampoco. C, sodio, cloro y bromo, menos. La D es así, fierro, zinc y cobre. Y E, dice todas las anteriores, no, es la D. Entonces ponemos la D. 7. ¿Qué dice la 7? Dice, átomo o elemento que forma parte de la clorofila de las plantas. Átomo o elemento que forma parte de la clorofila de las plantas. Y miramos cloro, la B, bromo, C, aluminio, D, manganeso, E, magnesio. ¿Ya? Entonces, es el magnesio, es la E. Listo, vamos a la 8. ¿Qué dice la 8? Su déficit ocasiona una enfermedad llamada cretinismo, ¿no? ¿Y qué cosa es el cretinismo? Es una deficiencia mental, ¿no? Que a veces uno no organiza bien las palabras, no organiza bien sus definiciones conceptuales de conocimientos, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona una enfermedad llamada cretinismo? Muy bien, entonces, ¿qué déficit? Es el yodo. Entonces ponemos diferencia mental, falta de yodo. Es la B. La B es el yodo. Cuando hay falta de yodo, vienen esos problemas. Entonces, vamos a la 9. ¿Qué dice la 9? Terminemos de una vez, jóvenes. La 9, ¿qué dice? Forma parte de la anhidrasa carbónica de los eritrocitos. Entonces, respondemos, es para llenar. Entonces, ahí respondemos. Carbonato deshidratasa. Así se llama. Carbonato deshidratasa. Deshidratasa. Así. Listo, ya está. Ese es el nombre. Carbonato deshidratasa. Es lo que pide. Vamos a la 10. Rápido nomás, jóvenes. ¿Qué dice la 10? ¿Qué bioelemento interviene en la captación de O2 y CO2? Oxígeno 2 y carbonato o CO2 en los glóbulos rojos. ¿Qué bioelemento interviene? La hemoglobina. Ahí en esto, hemoglobina. Listo, ya está. ¿Qué bioelemento interviene en la captación de O2 y CO2 en los glóbulos rojos? Hemoglobina. Vamos a la 11. Hemos llenado ya la 10. Vamos a la 11. La 11 dice, ¿con qué otro nombre se le conoce a los elementos biológicos? ¿Con qué otro nombre se le conoce a los elementos biológicos? A, biomoléculas. B, bioma. C, bioelementos. D, biátomos. E, ninguna. A, biomoléculas. Es la A. Vamos a la 12. ¿Qué dice la 12? La 12 dice, los elementos primarios ocupan de los seres vivos, 98, 4%, 2%, 96%. Esa es la D, 96%. De acuerdo al texto, la D. Vamos a la 13. ¿Qué dice la 13? La 13 dice, en el que constituye, dice, principal, debe ser, está un poquito mal expresado, mal escrito, debe ser el constituyente principal de la biomolécula orgánica, ¿no? Pero acá nos han puesto, si ustedes observan, acá hay un error, a ver, observen, en la 13
dice en el constituye, ya, pero hay que arreglarlo, pues hay que darle sentido. No es cuestión de decir, ah, ya, no sé qué será. No, es que estos son errores que tiene la guía. En la católica, en el colegio CDU también hay estos problemas, ¿no? Bastantes, pero uno inteligentemente tiene que organizarlo, ¿no? Y darle sentido, arreglarlo, como se dice. Entonces, en la 13 vamos a ponerle así. El constituyente principal de la biomolécula orgánica, pero acá me han puesto pues toditas, o el hidrógeno, ya, escojo una de ellas, pues, el hidrógeno, pela A. Entonces, ya, no voy a marcar pues, todas porque no dice todas, ¿no? La A, basta con eso. Vamos a la 14. ¿Qué dice la 14? Indispensable en la formación de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. Indispensable en la formación de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. A, hidrógeno, B, carbono, C, oxígeno, D, nitrógeno. Es el nitrógeno, de acuerdo a la teoría, de acuerdo a la guía. La D, nitrógeno. La D. Vamos a la 15. ¿Ya? La 15 dice, el fósforo y el azufre pertenecen a los bioelementos A, primarios, B, primarios complementarios, C, macroconstituyente, D, microconstituyente. Es la A, primarios básicos. Está bien claro eso en el texto. A. Vamos a la 16. ¿Qué dice la 16? Dice, a ver, el calcio y el sodio pertenecen a los bioelementos. El calcio y el sodio. Ahí hemos hecho un cuadrito, está en el libro. Y viendo en ese esquema, dice, el calcio y el sodio pertenecen a los bioelementos, primarios básicos, primarios complementarios, a los primarios complementarios. Macroconstituyente nada tiene que ver, micro tampoco, es la B, primarios complementarios. Es la B, ¿correcto? Ya está. Entonces, vamos ahora, a ver, nos hemos quedado en la 16. Entonces, jóvenes, para que no se cargue demasiado porque va a demorar para llegar, ese es el inconveniente de trabajar en esta época de saturamiento del internet por el virus. Entonces hay que hacerlo concreto y rápido. Jóvenes, ahí quedan la 17, la 18, la 19 y la 20. 4. Esa va a ser la tarea por hoy. Entonces, pausa.